Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta mañana. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Y mi nombre es David, como estaba diciendo el hermano Renieri. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y poder pedirle a Dios que nos guíe. Así que los quiero animar para que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, venimos ante ti, pedimos que nos guíes, Señor, pedimos que nos ayudes, pedimos ser guiados por ti. Háblanos en tu palabra, que es la que nos edifica y nos santifica, Señor, y yo te pido, como estábamos orando antes, que edifiques tu iglesia, Señor, y permítenos, Señor, ser guiados por tu palabra, que nuestros corazones puedan estar limpios. En el nombre de Jesús, amén. Hoy tal vez muchos saben que se celebra el Día de la Biblia, ¿verdad? Y el Día de la Biblia es un día especial, pero es más importante lo que se celebra, o sea, a lo que se refiere el día. La Biblia es la palabra de Dios, que es lo que Dios ha dado a su pueblo para ser edificados. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, es lo que estudiamos los domingos, la palabra de Dios, que es la que nos santifica y hace que los creyentes amen al Señor y hace que los incrédulos se sientan llamados a obedecer al Señor, porque la Biblia es lo que Dios ha dejado para edificar su iglesia. Así que vamos a ir al libro de Primera de Corintios, que es el que hemos estado estudiando en la iglesia. Así que Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, y hoy vamos a estar pensando en el versículo 20 al versículo 28. Nuestro tema es la resurrección, así que vamos a estar leyendo del versículo 20, versículo 28. Este capítulo es el capítulo más largo de la escritura de esta carta. Tiene 58 versículos, lo han empezado a estudiar hace algunos domingos. Y lo que trata todo el capítulo es de la resurrección de los muertos. Todo el capítulo habla de la resurrección de los muertos. Que si los muertos resucitan o no resucitan, cómo viene la resurrección de los muertos, cómo resucitan las personas, qué es la resurrección, por qué resucitan las personas. Así que todo el capítulo habla de eso, qué es la resurrección. Pablo escribió este capítulo porque muchos de los corintios estaban siendo engañados por las personas de alrededor que decían que no había resurrección. Y cuando hablamos de resurrección, hablamos de una persona que estaba muerta y vuelve a vivir, ¿verdad? Esa es resurrección. Así que los corintios estaban siendo, que era una ciudad en Asia, estaban siendo infiltrados por personas que decían, eso es imposible, nadie puede morir y volver a vivir. Así que eso es lo que estaban escuchando. Y mucho de lo que escuchamos hoy en día también, no, eso es mentira. ¿Cómo es que una persona murió y volvió a vivir? Y eso es lo que hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, explica que la resurrección sí es posible porque viene de parte de Dios y no viene de parte de los hombres. Así que vamos a leer del versículo 20 al 28, que es nuestra parte que vamos a estudiar hoy. Quiero que me acompañen. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies.
Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, como les dije, todo el capítulo habla de la resurrección de los muertos, pero específicamente estos versículos, versículo 20 al versículo 28, hablan directamente de lo que pasa en la resurrección, qué es la resurrección y por qué decimos y afirmamos y creemos que los muertos o los que ya se murieron pueden resucitar. ¿Cómo es eso posible? Versículo 1, Pablo escribió del Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es el Evangelio? Versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que él habla de la resurrección aquí, dice que Jesús resucitó al tercer día y después empieza a hablar de quiénes vieron a Jesús, cómo se apareció Jesús a él, que es Pablo, y aquí empieza a decir que Cristo verdaderamente ha resucitado. Así que en estos versículos, del versículo 20 al 28, vamos a pensar en tres ideas que nos van a entender qué es la resurrección, ¿ok? Entonces, las tres ideas. La resurrección primero es real, es segura y tiene un orden. Es real, es segura y tiene un orden. Vamos a pensar primero en primer punto, es real. Versículo 20, y otra vez lo vamos a leer. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, en los últimos versículos que estaban estudiando el domingo pasado, Pablo está diciendo del versículo 12 al versículo 19, Pablo está diciendo qué pasa si no hay resurrección de los muertos, ¿ok? Si los muertos no resucitan, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? El versículo 14, si ustedes se fijan, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, lo que estamos predicando no tiene sentido. Eso significa vano, es vacío. No tiene sentido estar predicando, no tiene sentido. Dice al final el versículo 14, vana es también vuestra fe. O sea, su fe no sirve. Es igual a la fe falsa de todas las demás religiones. Si Cristo no resucitó, entonces lo que hace no tiene sentido. Versículo 17. Miren lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Así que si Cristo no resucitó, otra vez dice que la fe es vana, o sea, la fe es vacía y todavía estamos en nuestros pecados. Así que no tiene sentido que cantemos que estamos libres del pecado como estábamos cantando ahorita, porque si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. No tiene sentido estar en la iglesia y no tiene sentido hacer nada de lo que hacemos si Cristo no resucitó. Eso es lo que está diciendo Pablo. No tiene sentido hacer lo que hacemos si Cristo no resucitó. Pero el versículo 20 nos muestra que Cristo sí ha resucitado. Así que esas dos palabras que ustedes ven en el versículo 20, más ahora, es bien importante, porque lo que está diciendo es que está uniendo lo que venía atrás y ahora está diciendo, más ahora. Cristo antes parece que no ha resucitado, según lo que dicen algunos, más ahora significa pero ahora. La verdad es esto. Dicen que no ha resucitado, pero la verdad es esto. ¿Cuál es la verdad? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Cristo verdaderamente resucitó. Cristo no se quedó muerto. Así que lo que hacemos tiene sentido. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Más ahora Cristo ha resucitado. Ese más ahora, como les dije, lo que está haciendo es un contraste. Esto es muy importante, eso es lo que está diciendo. Esto es muy importante. Dicen que no hay resurrección, pero sí, Cristo sí resucitó. Cristo resucitó. Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora después dice, primicias de los que durmieron es hecho. La frase es hecho al final del versículo. No está en los manuscritos más originales, así que podemos quedarnos donde dice primicias de los que durmieron. ¿Qué significa primicias? La palabra primicia significa lo primero, ¿ok? Lo primero. Los israelitas tenían una celebración o una fiesta que Dios había mandado en Levítico capítulo 23.
Dios había mandado una fiesta y esta fiesta era que los israelitas, de todo lo que sembraban, debían traer sus primeros frutos ante el sacerdote por mandato de Dios. Todos los primeros frutos eran traídos a Dios como ofrenda al sacerdote. Eso es lo que Dios había mandado. Eso hacía que los israelitas confiaran en Dios, porque si llevábamos el primer fruto, ¿y después qué vamos a comer? Eso hacía que los israelitas confiaran en el Señor. Y Dios proveía. Dios no se quedaba con nada, sino que Dios proveía lo que necesitaban. Así que esa fiesta se llamaba la fiesta de las primicias, o sea, los primeros frutos. Entonces, cuando dice el versículo que Jesús es las primicias, lo que está diciendo es que Jesús es el primer fruto de la resurrección. ¿Okay? Jesús es el primer fruto de la resurrección. Ahora, este versículo no está diciendo que Jesús fue el primero en resucitar en toda la historia de la Biblia. Jesús no fue el primero. Hay algunas personas, unos profetas que se llamaban Elías y Eliseo en el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, que hicieron algunos milagros y resucitaron a algunas personas, como unos niños. Entonces, no, Jesús, cuando dice que las primicias, no es que Jesús fue el primero en resucitar, sino que hubieron otros en resucitar, ¿ok? Entonces, Elías resucitó a algunas personas, Eliseo también, Jesús mismo resucitó también a otras personas. El más famoso es su amigo Lázaro en el capítulo 11 del libro de Juan. Jesús resucitó a Lázaro, que había muerto y estaba 4 días muerto. Entonces, ¿qué significa primicias? Significa el primero, pero si Jesús no fue el primero en resucitar, ¿qué significa? Tanto las personas que resucitó Elías, Eliseo y Lázaro y los demás que Jesús resucitó, todos volvieron a vivir, pero después se murieron. Después de un tiempo murieron. Entonces, cuando decimos que Jesús es las primicias, estamos diciendo que Jesús es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Jesús es el primero que resucita para no morir. Resucita, vuelve a vivir con un cuerpo perfecto que no muere, sino que es un cuerpo perfecto por la eternidad. Así que cuando dice el versículo que Jesús es primicia, es el primero, significa es el más importante en resucitar. Resucita con un cuerpo glorificado que nunca más muere. Es un cuerpo perfecto que no se enferma, sino que está listo para la eternidad. Y después dice el versículo, primicias de los que durmieron. ¿Es el primero de quién? De los que durmieron. La palabra durmieron tiene que ver con los que han muerto en Jesús. Y los versículos antes lo mencionaron. Versículo 12 lo mencionó también de los que duermen. El versículo 18 dice los que mueren en sus pecados, mueren en Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de los que durmieron, se está refiriendo a los que han muerto en Jesús. ¿Por qué usa la palabra durmieron? Porque solo están esperando que Cristo los llame para resucitar. Su alma está delante del Señor, pero su cuerpo está en la tumba o se ha decaído y su cuerpo ya está hecho polvo. Pero un día Jesús va a unir su cuerpo con su alma porque va a resucitar el cuerpo perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús es el primero. Así que eso significa primicia. Jesús es el primero que resucitó de manera perfecta y por eso va a resucitar a todos los demás que han muerto en Cristo. Todos los que han muerto en Cristo. Así que por eso nuestros pecados son perdonados porque Jesús resucitó. Por eso nuestra fe no es vana porque Jesús resucitó, es lo que está diciendo el apóstol aquí. Así que Jesús sí resucitó y lo que nos está diciendo, la resurrección es una realidad. Esto es real. ¿Por qué? Porque Jesús es el primero en resucitar. Vamos a ver los versículos 21 y 22 y vamos a pensar también en que la resurrección es segura. Ya vimos que es real y ahora pensemos en que es segura. Leamos el versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces dice el versículo que por un hombre, versículo 21, entró la muerte. Un hombre que sabemos que es Adán, por ese hombre entró la muerte. Y por un mismo hombre, dice el versículo,
entró la resurrección de los muertos. Así que estas dos cosas entraron por dos hombres. Por un hombre entró la muerte y por otro hombre entró la resurrección de los muertos. ¿Quiénes son estos hombres? Según el versículo 22, es Adán y Cristo, pero no solo según el versículo 22, pero toda la escritura nos habla de eso. Así que la muerte entró por Adán y la resurrección de los muertos entra por Jesús. ¿Ok? Versículo 22 nos amplía todavía más un poquito de este versículo 21. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aunque se parece mucho al versículo 21, todavía nos expande un poquito más. Y este versículo 22 nos muestra una gran verdad. No lo debemos ver de una manera rápida, así como no debemos ver ningún versículo, ni el 20, ni ningún otro versículo que leemos en la Escritura. Lo que dice este versículo es algo poderoso. Otra vez lo voy a leer, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, primero dice que en Adán todos mueren. La muerte es una realidad en nuestro mundo. Vemos las noticias, vemos el periódico y nos damos cuenta que las personas se mueren. Y lo vemos también en nuestra propia vida. Sabemos que las personas mueren. Esa es una realidad de nuestro mundo. Así que un día todos nosotros también tenemos que pasar por eso. Ahora, ¿qué significa esta frase de que en Adán todos mueren? ¿Qué significa eso? Adán fue el primer hombre que Dios creó y junto a su esposa Eva se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Tomaron del fruto que Dios había prohibido y lo comieron. Aun cuando Dios había dicho que no tenían que comerlo, ellos comieron. Y como comieron y desobedecieron a Dios, el pecado no estaba en comer, sino en desobedecer a Dios. Como ellos comieron y pecaron, desobedecieron a Dios, entonces Dios los sacó del huerto del Edén y vino el castigo para ellos y para todos sus descendientes. Así que el versículo dice que en Adán todos mueren. Significa eso, Adán pecó y porque Adán pecó, entonces todos mueren. Todos mueren. Vamos a ir al libro de atrás de Primera de Corintios, Romanos, para poder entender mejor esto. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y vamos a leer el versículo 12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que el versículo dice que el pecado entró en el mundo otra vez por un hombre y otra vez sabemos que ese hombre es Adán. Adán pecó y entonces el pecado entró en el mundo. Y después dice, y por el pecado la muerte. Una vez que el hombre pecó, vino la muerte. Dios les dijo, el día que coman de este árbol, ciertamente van a morir. Y es una muerte espiritual, pero es una muerte física. Se van a morir, o sea, van a dejar de existir con sus cuerpos en esta tierra. Así que un hombre pecó y por ese hombre entró la muerte, dice el versículo. Miren la última frase. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la muerte pasó a todos los hombres. Por eso todos los hombres mueren, porque esos primeros pecaron. Pero la última frase es bien interesante. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Todos. ¿Qué significa eso? Que en el momento que Adán pecó, Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, todos estamos en esa decisión de Adán. A veces pensamos, no, yo no soy culpable de lo que Adán hizo. Yo, ¿por qué tengo que recibir culpa por lo que hizo Adán y su mujer? Pero este versículo nos dice que todos pecaron. Se refiere que todos estábamos ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo así que todos estábamos ahí? Adán es el representante de la raza humana. Y como Adán es el representante de la raza humana, al él fallar, todos los demás que vienen después, que son descendientes de él, todos han pecado. Todos han pecado. Por eso es que los niños no se vuelven pecadores cuando nacen,
sino que ya nacen pecadores. Por eso es que nosotros no nos volvimos pecadores, sino que ya nacimos con una inclinación hacia el mal. ¿Por qué? Porque como Adán pecó, ese pecado pasó a todos nosotros. Y podemos decir, no, pero eso es injusto, porque él pecó, pero yo no pequé. Pero tan pronto como podemos, nos unimos a la rebelión. No haga esto, dicen los papás. Yo sí lo voy a hacer. ¿Quién es usted para decirme que no? ¿Por qué? Porque nacemos siendo pecadores. Por eso el versículo dice que todos pecaron. En ese momento que Adán pecó, todos pecamos. Por eso todos nacemos lejos de Dios. Nadie nace cerca de Dios, nadie nace buscando a Dios, nadie nace siendo menos malo que los demás. Es lo que pensamos, yo no soy tan malo. Yo nunca haría lo que aquella persona haría. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que todos nacemos siendo lejos de Dios, esclavos del pecado. Hay una doctrina que se llama la depravidad total. Lo que significa es que todos somos depravados delante de Dios. Y esa palabra depravados es muy fuerte. Decimos, yo no soy depravado otro, pero yo no. Pero lo que significa eso es que todos podemos ser tan malos como otros. Y lo único que nos refrena es la gracia de Dios. Así que si yo no he hecho cosas que aparentemente son muy malas, no es porque yo soy más bueno que los demás. No es porque aquel es muy malo y por eso ha hecho eso. Es solamente la gracia de Dios que me ha refrenado. Porque todos los hombres nacen en pecado y lejos de Dios. Esa es la verdad de las Escrituras. Así que por eso dice el versículo que todos han pecado en Adán. Todos estamos contaminados por el pecado. Hoy se le busca muchos nombres al pecado. Que el pecado es una enfermedad, que el pecado es la culpa de otro, pero nunca es mi culpa. Pero la Biblia no enseña eso y por eso nuestra sociedad se va destruyendo. Porque quiere ponerle nombre diferente a lo que Dios llama pecado. Y por eso nos vamos alejando del Señor. Así que el pecado es pecado y todos somos pecadores porque estamos en una rebeldía clara contra el Señor. Esa es nuestra naturaleza. Así que este versículo nos dice que porque Adán pecó, todos han pecado y todos están en la misma condenación. No hay ninguno que puede decir, yo no soy tan malo. Todos están en la misma condenación delante de Dios. ¿Por qué hablamos de esto? Porque eso es muy importante para la siguiente frase del versículo. Así que vamos a volver a Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 y estábamos en el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así que lo que estábamos viendo es que todos estamos bajo el pecado por Adán, pero todos estamos ahí porque él fue el mejor representante que Dios escogió. Así que no es injusto, sino que Dios ha encerrado a todos bajo pecado porque todos son pecadores y todos tienen la misma naturaleza. La siguiente frase dice, versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces en Adán todos están muertos, la condición es estar lejos de Dios y muertos, pero en Cristo, o sea, en Jesús dice todos serán vivificados. La palabra vivificados significa vivos, van a ser vivos. Como está hablando de la resurrección, lo que está diciendo es todos van a resucitar. Eso es. Así que como todos estamos en la misma condición, todos estamos en la misma condición de pecado bajo Adán, porque así nacemos, entonces todos podemos ser vivificados, todos podemos tener una nueva vida. Eso es lo que está diciendo. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Así que el que no se considera muerto en sus pecados, Dios no puede darle vida. Porque ¿cómo le va a dar vida a uno que no se considera muerto? Así que el que no se considera malo, el que piensa, yo no soy tan malo, yo soy algo bueno, Dios no puede salvarlo. Dios no puede salvarlo. ¿Por qué? Porque no sabe y no ve su condición pecaminosa. Así que Dios no lo va a salvar. El versículo nos dice entonces que en Cristo todos serán vivificados. Significa que Dios va a resucitar. Ahora, ¿quiénes son todos? Ese todos no significa todos en el mundo, ¿verdad? No está hablando de todos en el mundo, que todos van a irse al cielo. Eso es lo que enseña
muchas religiones que van en contra de la palabra de Dios, pero Dios no enseña eso. Lo que Dios enseña es que solo algunos se van a salvar, los que creen en Jesús y los que se arrepienten de sus pecados. Esos son los que se pueden salvar. Así que todos está hablando de los creyentes, o sea, de los cristianos. Todos los cristianos que estamos acá vamos a ser vivificados, o sea, Dios nos va a dar vida. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Así que como Jesús resucitó, puede darle vida a todos los cristianos. Y esa es una gran verdad, como estamos viendo. Entonces todos están bajo pecado, todos están bajo el dominio del pecado, pero todos pueden ser vivificados por Cristo. Todos pueden volver a tener vida por Cristo. Todos pueden resucitar con Cristo. ¿Ok? ¿Qué significa la resurrección? Entonces Jesús le va a dar vida a todos los que han muerto en Cristo. Jesús le va a dar cuerpos nuevos a todos los que han muerto en Cristo. Así que si ustedes tienen familiares o hermanos o personas que conocen que han muerto en Cristo, Dios va a resucitarlos con un cuerpo nuevo un día. Y todos nosotros los que muramos, Dios también nos va a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto para el reino de los cielos. Aunque este versículo está hablando de los creyentes, también los que han rechazado a Jesús y mueren en sus pecados también van a ser resucitados con un cuerpo perfecto, listo para el castigo eterno. Así que todos vamos a resucitar, algunos para el castigo eterno y otros para la gloria eterna. Pero lo que este versículo está diciendo es, vamos a resucitar, todos los creyentes vamos a resucitar porque Jesús resucitó. Así que vimos en el versículo 20 que la resurrección de los muertos es real. En el versículo 21 y 22 vemos que es segura porque todos murieron en Adán, entonces Jesús vivifica a todos. Jesús puede darle vida a todos sus hijos. Vamos a pensar en el orden. Hay un orden para la resurrección. Versículo 23. Primero, 23 y 24. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces vamos a resucitar, sí, pero hay un orden, porque podríamos decir, bueno, entonces ya queremos resucitar, pero no hemos muerto, así que no podemos resucitar. Así que ¿cuál es el orden? Dice, primero dice Cristo, o sea, Cristo es la primicia y Cristo ya resucitó, Él ya resucitó de los muertos. Luego dice, los que son de Cristo en su venida. Entonces primero resucitó Cristo y el siguiente paso en este orden de resurrección es los que son de Cristo, o sea, los que pertenecen a Cristo, los que murieron en Cristo. Esos son los que van a resucitar. Primero Tesalonicenses capítulo 4 dice que cuando Jesús venga por su iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar primero con un cuerpo glorificado para estar con el Señor para siempre. Así que Cristo ha resucitado y cuando Jesús venga, Él va a resucitar a todos los que murieron en Cristo. Todos los que murieron en Cristo, Dios va a resucitarlos. No importa si su cuerpo ya se deshizo y es polvo. Jesús va a resucitarlos con un cuerpo perfecto para la eternidad. Esa es una gran verdad, porque cuando llevamos a hermanos que amamos y que han muerto en Cristo, y han estado enfermos y sabemos que su cuerpo va a terminar ahí y se va a volver polvo, Jesús nos dice, un día voy a regresar y voy a resucitar con un cuerpo perfecto a todos los que han creído en mí. Así que todos los creyentes van a resucitar con un cuerpo perfecto. No importa si los quemaron, no importa si su cuerpo no está en partes, no importa si está en el mar, Dios va a resucitar a los que son de Él. Entonces el orden es primero Cristo, que ya resucitó, así que el siguiente paso es los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga, va a venir a resucitar a los suyos y va a recogerlos para vivir con Él. Así que, ¿dónde están entonces los muertos en Cristo? No andan volando ni son ángeles, sino que los muertos en Cristo, sus almas están delante del Señor, porque eso es lo que enseña la Biblia, pero su cuerpo está muerto donde quedó, donde lo enterraron. Pero un día cuando Jesús venga, va a unir el cuerpo perfecto con el alma
de esta persona que ha creído en Cristo. Recuerden, esto es para los que han creído en Cristo. No es para todos, sino para los que han creído en Cristo. Así que ese es el programa que Dios está mencionando aquí de la resurrección. Primero Cristo y después los que son de Cristo en su venida. Es el fin ese. No, el versículo 24 dice, luego el fin. Después de esto viene el fin. Cuando hablamos de fin no significa el fin que se acaba todo, sino que esta palabra fin lo que significa es completo. O sea, se está completando el plan de redención de Dios. Ya se consumó. ¿Qué es lo que va a hacer en el fin? Dice, va a entregar el reino al Dios y Padre. Ese es Jesús. Jesús va a entregarle el reino al Dios y Padre. El final dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. La palabra suprimido tiene que ver con hacer nada, o sea, hacerlo pequeñito, destruirlo. La palabra dominio, autoridad y potencia se refiere al diablo y sus demonios y todo el poder que ellos ejercen en el mundo. Lo que está diciendo es que cuando entregue el reino al Padre, cuando tenga el reino perfecto, Jesús, entonces va a destruir todo esto, el dominio, autoridad y potencia. Todos los que se han rebelado contra su nombre, todos los que han seguido el camino de Satanás, que son todos los que han nacido como Adán, en pecado y no han querido reconocer a Jesús como Señor, todos ellos van a tener que ser juzgados y van a ser suprimidos. Eso es lo que está diciendo. Va a ser suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Versículo 25, porque preciso es que Él reine, hablando de Jesús, hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. La idea de preciso es, esto es lo que tiene que pasar. Esto es lo que tiene que pasar. Ahora, ¿quién es el rey en nuestro mundo? Porque dice, porque preciso es que Él reine, como si estuviera en futuro. ¿Quién es el rey en nuestro mundo? El rey es Dios. Dios es el rey. Y entonces, si Dios es el rey, ¿por qué vemos tanto pecado y por qué vemos que Satanás se rebela contra Dios? Si Dios es el rey, ¿por qué Satanás hace eso y por qué nuestro mundo va en contra de Dios? Y pareciera que Satanás le está ganando a Dios. Si Dios es el rey, ¿por qué está pasando esto? Satanás es una criatura que es creada, entonces él no es Dios. Así que todo lo que Satanás hace es con el permiso de Dios, porque Dios es el rey. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Satanás no puede hacer nada para derrotar a Dios. A veces pensamos que Satanás está peleando con Dios para ver quién tiene el control del universo. No es así. Satanás no puede pelear contra Dios, porque si alguien pudiera pelear contra Dios, entonces Dios es alguien que se puede vencer. Pero Dios no necesita pelear con Satanás. Satanás simplemente hace lo que Dios le permite y lo que Dios le dice. Martín Lutero, un reformador, decía que Satanás solo es el mandadero de Dios, solo puede hacer lo que Dios le permite, no puede hacer nada más. Entonces, ¿por qué entonces vemos el que el mundo va como en contra de Dios? Porque eso es lo que Dios le ha permitido a Satanás hacer. Cuando dice aquí entonces que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, es que en ese momento Dios, Jesús, que es el rey, va a poner a sus enemigos y los va a inmovilizar, que no pueden hacer nada, ni siquiera lo que Él les ha permitido hacer. La idea de que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies es que los haya hincado. Lo que hacían los reyes es que cuando conquistaban ponían a los enemigos hincados y ellos en el trono encima para demostrar yo le gané y él no puede hacer nada. Algunos también ponían sus pies sobre la cabeza del enemigo para demostrar yo soy el rey y yo vencí a este que estaba contra mí. Y eso es esa es la imagen que está dando aquí. Dios, Jesús, que es el rey, va a poner a todos sus enemigos hincados sin poder hacer nada. Satanás y todos los que se han rebelado contra él a lo largo de la historia tienen que estar de rodillas declarando que Jesús es el Señor. No pueden hacer nada más porque saben que Él es el Señor. Así que eso es lo que está diciendo. En el reino, Él va a poner a sus enemigos debajo de sus pies, sentados sobre ellos, mostrándole
¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el verdadero rey? Versículo 26, miren lo que dice. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que hay un enemigo postrero o después. ¿Cuál es el enemigo final? Es la muerte. Y la muerte es un enemigo para todos en este mundo, como habíamos hablado al principio. La muerte es un enemigo que anda buscando, nadie puede escaparse. Entonces el versículo dice que el último enemigo que Jesús va a destruir es la muerte. Aún los cristianos que aman a Dios mueren. Y aunque mueren y van al cielo y no tienen que sufrir por sus pecados, siempre mueren y eso normalmente es un proceso de dolor. Por eso es un enemigo. Aunque la muerte para el cristiano es la puerta que lo lleva al cielo, siempre es algo difícil y es un enemigo porque hay un dolor. Y aún las personas que se quedan, que aman a Dios y aman al que murió y saben que van a estar con el Señor, aún sufren y tienen dolor. ¿Por qué? Porque es un enemigo, aún cuando van a estar con el Señor. Pero Jesús dice que el último enemigo es la muerte. Y Jesús va a destruir la muerte. Y es lo que dice al final del capítulo 15 que vamos a estudiar en unos domingos más adelante. Dice que el último enemigo que Jesús va a destruir es la muerte y lo va a matar y después le va a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Haga algo, como retándolo, haga algo. No puede hacer nada porque ya lo destruyó. Y eso es lo que dice el versículo aquí. El último enemigo es la muerte. Porque en el reino de los cielos no habrá muerte, porque el Señor, el Rey, la ha destruido. Así que no hay muerte, ni hay dolor, ni hay llanto, ni hay todo lo que lleva la muerte en nuestro mundo. Postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que ese es el orden que ha dado. Primero Jesús, después las primicias, después Él va a entregar el reino al Padre, va a reinar sobre todos sus enemigos. Versículo 27 y 28, y esto nos va a decir, hablando siempre del orden, pero nos va a decir cuál es la relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Si vamos a ir tratando de entender este versículo que parece algo complicado, ¿verdad? Y habla palabras que tienden a confundir. ¿Qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Versículo 27. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. La palabra sujetar es poner o sujetar es la idea de someter. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios ha puesto todo debajo del dominio de Jesús. Todo debajo del dominio de Jesús. Esas son las palabras también de Jesús, no solo aquí, pero también las palabras de Jesús. Y vamos rápidamente al libro de Juan. San Juan, que está atrás, es el cuarto evangelio. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 35. Juan 3:35, esta misma verdad que estamos viendo en 1 Corintios, la vemos aquí, Juan 3:35, dice, el Padre ama al Hijo, o sea, el Padre, Dios Padre ama a Dios Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Eso es lo mismo lo que está diciendo, ha entregado todo en su mano, tiene todo bajo el dominio de Jesús, ¿ok? Así que si volvemos a 1 Corintios, lo que está diciendo es, todas las cosas están sujetadas o sometidas bajo el dominio de Jesús, ¿verdad? Tal vez a veces nosotros hemos escuchado a otros orar o nosotros mismos hemos orado y hemos dicho en una situación difícil, Jesús, Señor, toma el control de esta situación, ¿verdad? No sé si les ha pasado o han escuchado a alguien más decir eso, pero ya no oremos así, si hemos orado así, no oremos así, porque Jesús ya tiene el control.
Las cosas no lo toman por sorpresa. Eso es lo que significa este versículo. Él tiene todo el dominio bajo sus pies. No es que Jesús lo agarra algo por sorpresa y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Busquemos un plan B ahora que vino el COVID. ¿Qué vamos a hacer aquí en la tierra? Miremos cómo arreglamos esto. No, eso no pasa. Él tiene todo sometido bajo sus pies. Todo sometido bajo sus pies. Segunda parte del versículo 27 dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, o sea, cuando decimos que todo está sometido a Él es Jesús, dice claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, lo que está diciendo es, todo está sometido a Jesús, pero Dios no está sometido a Él. Dios Padre no está sometido a Jesús. Lo que significa es que Dios Padre no está... y no depende de las decisiones que hace el Hijo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Porque sabemos que Dios es un Dios verdadero en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que, ¿qué está diciendo todos estos versículos acerca de la relación entre el Padre y el Hijo? Lo que está diciendo es que el Hijo, Jesús, no es inferior al Padre. ¿Ok? Jesús no es inferior a Dios Padre. Jesús no es menos Dios que Dios Padre. Pero lo que está diciendo es que el Hijo, Jesús, que es Dios Hijo, siempre es el Hijo. Así que como Hijo se pone bajo el Padre. Eso no significa que es inferior al Padre, que tiene menos poder, sino que se pone debajo del Padre. Ese es el orden. Pero no es porque es inferior. Así como en el matrimonio. La esposa se pone debajo del esposo, no porque la esposa es inferior y la esposa no sabe qué hacer, o porque el hombre es superior. El hombre no es superior ni la mujer es inferior. Simplemente ese es el orden que Dios ha dado. Así que entre el Padre y el Hijo y el Espíritu es lo mismo. Así que lo que está diciendo es, Dios ha puesto todo bajo los pies de Jesús, en el sometimiento de Jesús, pero Jesús no está por encima del Padre. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Está diciendo que al final de la historia humana, en algo que se llama el reino eterno, o sea, cuando estemos todos los redimidos con el Señor, con un cuerpo glorificado, con los santos del Antiguo Testamento, y ya no hay muerte ni hay pecado, en ese momento que está diciendo es que Jesús, el Hijo, va a sujetarse a Dios Padre, se va a someter. Otra vez, no significa que es inferior, no significa que Jesús no tiene tanto poder, sino que lo que está diciendo es, este es el orden, y Jesús va a ponerse debajo de Dios, como dice al final, para que Dios sea todo en todos. Lo que nos muestra esta es una relación perfecta entre el Padre y el Hijo, una relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Jesús y Dios Padre no están peleando por quién es el más importante, no están peleando por quién toma el control, sino que es una relación perfecta de Padre e Hijo, como Dios. ¿Cómo podemos terminar estos versículos? ¿De qué está hablando todo esto? Está hablando de la resurrección, como estábamos viendo, y lo que nos está diciendo es, Cristo ha resucitado. Y por eso todos los que son de Cristo pueden estar seguros que un día van a resucitar con Cristo. No se va a quedar muerto ahí, no se va a quedar ahí hasta que su cuerpo se destruya. Va a resucitar un día. Y esa es la gloriosa esperanza de los cristianos. Un día su cuerpo que ha muerto va a resucitar. Un día todos los que han muerto antes de nosotros, que murieron en Cristo, van a resucitar. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Jesús resucitó. Como estábamos leyendo antes, al principio de la reunión, por eso puedo darle gracias al Señor. Porque Jesús me salvó. Jesús me salvó. ¿Por qué puedo resucitar con un cuerpo glorificado? No porque voy a la iglesia y porque soy mejor que los demás, solamente porque Jesús vino a morir por los pecadores. Y si usted se cree bueno y no ha confiado en el Señor, necesita arrepentirse y venir a Jesús, porque nadie puede ser salvo por las cosas que hace o por cómo se porta, solamente por el Señor. Jesús es el único que puede salvarlo y presentarlo perfecto delante de Dios. Y porque Jesús resucitó y me salvó,
Entonces un día mi cuerpo va a resucitar perfecto, así como va a resucitar todos los demás que son cristianos. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti pidiéndote, Señor, que en nosotros haya un deseo cada vez más ardiente de conocerte, Señor, y de saber que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús, que venció el pecado y venció la muerte, y un día va a regresar y un día va a resucitar nuestros cuerpos con todos los santos que han dormido antes de nosotros. Señor, usa tu palabra en nuestros corazones para traer aliento y que podamos alabarte y adorarte, Señor, que no perdamos nuestro tiempo en otras cosas, sino que podamos alabarte. Edifica nuestros corazones con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.